En esta oportunidad, mi grupo y yo nos vamos a encargar de hablar sobre las brechas de género en el ámbito laboral, un análisis ético y económico, comenzando por los integrantes del grupo y siguiendo con el resumen. La presente investigación aborda el tema de disparidad de género en el contexto peruano, que sigue presente pese a la implementación de leyes y políticas en aras de reducir a la brecha mencionada. Con brecha nos vamos a referir a la brecha salarial, la diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres y los factores que implican. A través de un método analítico descriptivo, se ofrece evidencia sobre la diferencia de salarios a nivel nacional. Después, se analizan variables relacionadas. Entre estas se encuentran la informalidad, el subempleo, la zona geográfica y la rama de actividad laboral entre hombres y mujeres. Partiendo de esa base, se elabora una disolución que está direccionada a demostrar que estas brechas perpetúan una inequidad social y tienen un impacto negativo en el progreso económico del país. Continuando. Mendoza. Bueno, les hablaré acerca de la introducción. A lo largo de la historia, la situación de la mujer en el ámbito laboral ha sido objeto de debate debido a deficiencias como la discriminación social. A pesar de avances hacia la igualdad de género, esta disparidad persiste y sigue existiendo. Según Undurraga y López en el año 2020, la violencia de género en el trabajo implica toda conducta que implique abuso, desmedro, menoscabo y o perjuicio sobre una persona en relación al género. ¿Y qué ocurre esto en el ámbito laboral? Por otro lado, en el año 2024, según Xi Xuan y Rui, sostienen que la disminución del capital humano femenino dificulta alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 e impulsa la devaluación de los trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres. Debido a ello nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se manifiestan las brechas de género en el mercado laboral peruano y qué impacto tienen en el desarrollo del país? Estas desigualdades, reflejadas en salarios y oportunidades, afectan la igualdad social y el progreso económico, pese a las políticas que éstas ya enfrentan. Marco teórico. En el año 2021, según Iparraguirre y Valer, el capital humano, que viene a ser la acumulación del conjunto de conocimientos u experiencias, cuya única fuente que aumenta el stock de conocimientos es la inversión intelectual. En el año 2024, según Andersen, las brechas de género difícilmente se explican solo por diferencias biológicas o psicológicas. La discriminación, los estereotipos sociales y las divergencias en intereses, prioridades y habilidades también son factores clave a considerar. En el año 2022, según Carnes y Valenciano, señalan que las mujeres suelen ocupar empleos precarios en el sector informal, con baja remuneración, desigualdad en la integración laboral y limitada proyección profesional. Buenos días, profesora. Mi nombre es Alex Efraín Quispe-Cano y continuaré con la revisión de la literatura. Para ello tenemos 3 puntos. Primero, el contexto en el sector de microfinanzas, luego el análisis ético y económico en México y finalmente el marco teórico en España. Empezamos por el primero. En el primer punto tenemos que Siliberti en el año 2023 estudia cómo el rechazo a las mujeres en la agroindustria incrementa costos y reduce la eficiencia en los arreglos colectivos. Luego, dentro del análisis ético que se encuentra en el segundo punto, tenemos una investigación realizada por Corrales y Retamos en el año 2022, en el cual se aborda las brechas de género desde una perspectiva ética y resalta su efecto en la brecha y el liderazgo femenino. Luego tenemos el marco teórico en España, en el cual se abarca esta brecha salarial desde el contexto español y siguiendo todas sus tradiciones y cómo estas afectan a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Luego pasamos con la metodología, en la cual se realizó un análisis documental dedicado a la recopilación de información de data académica y recursos gubernamentales e intergubernamentales, y se optó por el método analítico descriptivo. Eso lo vamos a evidenciar más que todo en las gráficas que vamos a presentar a continuación. Y para concluir con esta parte, presentamos los objetivos que básicamente se trató en demostrar a través de una visión ética y económica que la brecha se representa a través de un
de una menor remuneración y falta de oportunidades para las mujeres. A continuación, vamos a ver los resultados de la investigación. En primer lugar, es importante comprender la realidad de esta problemática desde un punto de vista más amplio. Por eso, en la siguiente gráfica se puede observar el índice de brecha salarial en América Latina al comparar los datos entre 2015 y 2023, que revelan las diferencias en los ingresos promedio entre hombres y mujeres. Este índice se mide en una escala que va de 0 a 1, donde 0 representa la inequidad y 1, en contraparte, la equidad. ¿Qué podemos decir de esta gráfica? Que en la mayoría de los países se muestran avances en equidad salarial y ello incluye al Perú, con un avance del 0,07 puntos porcentuales, mientras que casos concretos como Ecuador y Colombia evidencian retrocesos y casos particulares como México, estancamientos en 0,51 puntos porcentuales. Así, continuando con los resultados, tenemos la figura 2, donde es el ingreso promedio percibido del empleo informal por texto según área de residencia. En este tenemos la brecha salarial clasificada entre la zona urbana y la zona rural, por hombres y mujeres, donde se ve que en la zona urbana se gana casi el doble que en la zona rural, habiendo una diferencia entre las mujeres de 858 soles. Con respecto a la brecha entre hombres y mujeres, en la zona urbana tenemos una brecha de 544 soles y en la zona rural de 333 soles. Esto, según Iparraguirre y Valer, tiene una explicación teórica donde los empleadores tienen ya un concepto de desempeño que está asociado a características étnicas, culturales y de género. Por lo tanto, cuando ellos contratan personal, ellos asocian más a estas características favorables a los hombres y siendo las mujeres perjudicadas. Continuando con la discusión, esta investigación ofrece a los estudios ya realizados anteriormente una compilación de lo que es la brecha en el mercado laboral por género dentro del contexto peruano. Se ponen en evidencia resultados negativos que efectivamente demuestran que las mujeres poseen un menor salario que los hombres en los diferentes niveles de empleo y sectores económicos, lo que afecta en su acceso a nuevas oportunidades. El objetivo del presente trabajo se demostró a través del análisis de diferentes gráficos que manifiestan estas brechas, como menores ingresos en el empleo adecuado e informal y una menor tasa de actividad de las mujeres en comparación con la de los hombres. Estas desigualdades estructurales presentadas en el contexto peruano evidencian barreras tanto económicas como sociales que limitan el desarrollo laboral de las mujeres y les impiden el acceso a nuevas oportunidades que sean equitativas. A nivel mundial, esta reducción de brechas ha tenido una progresión pausada y este hecho no ha sido diferente en Perú. Incluso comparado con el resto de países de Latinoamérica, no se ha podido observar un avance significativo y este hecho se podría atribuir a la falta de políticas implementadas que se adecúan al contexto del país. Este mismo suceso pasa en lugares como México, Brasil y Estados Unidos. Y a diferencia de todos esos países, Argentina, que es uno de los países que menor brecha salarial dentro de la región tiene, sí ha podido implementar medidas que se adecúen a lo que pasa dentro del país, lo que ha podido dar resultados idóneos. Lo que sucede en el Perú es que no solamente existe una brecha laboral entre mujeres y hombres, sino que también esta brecha salarial se extiende a la zona urbana y a la zona rural. Por ejemplo, aquellas mujeres que están en la ciudad de Lima tienen una brecha laboral con respecto al salario del 12%, mientras que en la zona rural esta brecha se extiende hasta el 27%. ¿Y por qué sucede o por qué esta diferencia de brechas? En el sector minero, dentro del sector rural, esto puede estar relacionado a una discriminación hacia las mujeres. ¿Y por qué se da esta discriminación? Por la percepción que tienen sus jefes sobre ellas, y la discriminación ocurre porque les observan que tienen una menor capacidad que los hombres o incluso algo peor. La discriminan por su posición de madre. Ahora, con respecto a las limitaciones que ha presentado este trabajo, se puede nombrar la multiplicidad de métodos para evidenciar las brechas salariales y las brechas de género. Cada una de las técnicas utilizadas está basada en diferentes enfoques, lo cual nos ayuda, si bien es cierto, a tener una variedad de datos. También puede resultar confuso al momento de escoger un gráfico y analizarlo. Para finalizar con la exposición,
iremos a las conclusiones, en la cual se concluyen 3 puntos importantes. El principal es que la discriminación laboral es uno de los problemas con más presencia en la brecha de género, con un efecto notorio en la percepción de ingresos, como vimos en las gráficas anteriores. Luego, en el Perú constituye una mayor presencia de esta brecha salarial en el sector informal, que tiene menor repercusión que en el sector formal o en el adecuadamente empleado. Sin embargo, eso no significa que no exista esta brecha. Esta brecha sí existe, pero en menor tamaño. Luego, por último, tenemos que parte de la razón de esta brecha salarial es básicamente de que las mujeres acceden a empleos con menor remuneración o bajos salarios, lo cual es causante de esta brecha salarial. Y eso sería todo por parte de la exposición. Luego continuaremos con el agradecimiento, el cual es, primeramente quisiera agradecer a mis compañeros por todo el trabajo realizado y el esfuerzo en el ámbito de la investigación. Pero también quiero agradecer a la profesora, la cual nos dio la oportunidad de realizar esa investigación y aportar, aunque sea un granito de arena, a esta problemática existente. Y ya para concluir, tenemos las referencias utilizadas. Muchas gracias.